mencionar rápidamente la definición de enfermedad renal crónica. Recordemos que se define como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 90 mililitros por minuto. Hay 5 etapas, cada etapa depende del rango de filtrado glomerular, desde la etapa 1, que es 90 mililitros por minuto, hasta la etapa 5, que es 15 mililitros por minuto o menos de 15 mililitros por minuto, que es cuando con frecuencia el paciente requiere diálisis o hemodiálisis. ¿Cuál es la prevalencia? Aproximadamente el 10% de la población adulta a nivel mundial tiene una afección renal, causando millones de muertes por complicaciones relacionadas a la enfermedad renal. Y actualmente existen más de 129,000 pacientes con enfermedad renal terminal que requieren un tratamiento sustitutivo. Menos de la mitad recibirá el tratamiento. Esto por la saturación que hay en instituciones públicas y sobre todo desinformación respecto a la enfermedad. Y bueno, daremos inicio a la parte de microbiota intestinal. Es importante definirla. La microbiota intestinal es un ecosistema muy dinámico y de alta complejidad, compuesta por cerca de 100 trillones de células microbianas con aproximadamente 9,9 millones de genes en su totalidad. En los últimos años se estudia ampliamente ya que se ha visto involucrada en forma importante con varios procesos fisiológicos. Al alterar su composición, diversidad y metabolismo, se influye en el desarrollo y curso de diversas patologías intestinales y gastrointestinales, varias de ellas metabólicas. Y veremos un poco acerca de, sobre todo la parte teórica, lo que mencionaban anteriormente en el video, que prácticamente todas las superficies del cuerpo humano, desde la piel hasta el tracto genitourinario, la cavidad oral, el tracto respiratorio, el oído, tracto gastrointestinal, están fuertemente colonizadas por diversas especies de bacterias y estas cumplen distintas funciones en estas partes donde se encuentran. El intestino grueso es el que alberga la mayor concentración de bacterias, aproximadamente el 95% de bacterias se encuentran en el intestino y bueno, la microbiota intestinal, como vimos, se genera a partir del nacimiento. La microbiota intestinal está formada por 100 billones de bacterias de aproximadamente 400 especies distintas. El tracto digestivo se considera un enorme ecosistema modificado a lo largo de cada etapa de vida. Este artículo, que es muy bonito, es muy interesante, habla sobre la microbiota intestinal y sobre todo algunas implicaciones de salud para que pueden afectar a la microbiota intestinal desde el nacimiento o el primer año de vida. En este estudio se menciona que hay factores que dan forma a la microbiota neonatal. Entre ellos puede ser el tipo de nacimiento, el tipo de alimentación en el primer año de vida, si fue con el consumo de leche materna o fórmula, y también cómo fue el crecimiento, sobre todo en los primeros 3 años de vida. En cuanto al nacimiento, si fue por parto natural o cesárea, vean cómo es la variedad sobre todo cómo varía la diversidad de bacterias que se encuentran al momento del nacimiento. En el primer año de vida, mayor predominancia con alimentación por leche materna, bifidobacterias, lactobacillus y velonelas, y también si es solo fórmula láctea, pues bacteroidetes y clostridiales. Los primeros años de vida, si el pequeño tuvo tratamiento con antibioterapia, factores genéticos, su entorno, todo esto puede provocar que haya cierta variedad en la diversidad de la microbiota del pequeño. Durante el embarazo, las infecciones vaginales, periodontitis, también pueden provocar que las bacterias invadan el entorno uterino. También la microbiota intestinal oral puede transportarse a través del torrente sanguíneo de la madre al feto. Y bueno, generalmente, dependiendo de la alimentación, de la exposición de la madre durante el embarazo, durante el parto y los primeros años de vida, es como comienza a colonizarse la microbiota del pequeño a lo largo de cada etapa de vida. La formación de esta microbiota es un proceso muy dinámico. Este inicia desde primeras etapas de vida y se ha demostrado que la presencia de varias bacterias de predominio intracelular en la placenta se caracterizan por compartir taxonomía con las bacterias que forman parte de la biota de la piel, vagina, cavidad oral y tracto gastrointestinal. En este estudio, enfocado prácticamente en la leche materna comparado con la alimentación por fórmula, se observó que también hay una gran variedad y diversidad, sobre todo de la microbiota intestinal, en
pequeños que son alimentados con leche materna a comparación de los que son alimentados con fórmula. Varía mucho la composición y diversidad cambiando a lo largo de cada etapa de vida, pero generalmente hay grandes cambios implicados en la diversidad de la microbiota intestinal si el pequeño es alimentado con fórmula. Y por este lado podemos observar un artículo donde se evalúa el microbioma infantil o el desarrollo del microbioma infantil desde el nacimiento. Se observó la variedad o diversidad de bacterias desde el nacimiento hasta etapas adultas. Pueden observar que hay gran variación en la concentración de distintas cepas. Y ¿cómo es la evolución de la microbiota intestinal con la edad? Desde el nacimiento, como mencionábamos antes, si fue por parto natural o cesárea, por la alimentación, genética, edad, sexo, la fisiología, localización geográfica, dieta, estilo de vida, interacción con otros individuos, el estado de salud, higiene personal, exposición a fármacos y antibióticos, todos estos son factores que influyen en la composición de la microbiota intestinal. Y bueno, la microbiota de cada persona tiende a ser única, tanto en abundancia como en diversidad de especies. Inclusive la llegan a comparar con una huella dactilar. Estas variaciones cualitativas y cuantitativas se deben a diversos factores, dentro de los cuales se encuentran la edad, ya que al nacer se obtienen bacterias a partir de la microbiota vaginal de la madre. Esta colonización postnatal educa el sistema inmunológico y puede reducir alergias alimentarias. Se ha observado en varios artículos que un pequeño que nace por cesárea puede tener mayor tendencia a infecciones, a enfermedades, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida. La dieta también influye en la diversidad de las especies en la microbiota intestinal, porque esta depende de la disponibilidad de alimentos y nutrimentos. Pueden observar de este lado una dieta rica en fibra, una dieta libre de fibra, cómo es sobre todo el comportamiento del intestino, de la barrera intestinal y la endotoxemia que se genera y la mayor diversidad de bacterias. Pueden observar que la dieta rica en fibra pues ayuda a prevenir la erosión de la barrera intestinal, disminuir la endotoxemia o el ingreso de bacterias, agentes extraños al medio interno y así la disminución de marcadores inflamatorios y sobre todo enfermedades infecciosas. A comparación de una persona que tiene una dieta libre de fibra, pues que tiene una barrera intestinal erosionada, mayor endotoxemia, mayor inflamación y mayor presencia de agentes extraños. Por este lado, podemos observar una dieta rica en ácidos, grasas saturadas, perdón, y azúcares simples, cómo puede propiciar sobre todo a una mayor endotoxemia metabólica, mayor inflamación, activación del sistema inmunológico, mayor hiperglucemia, mayor concentración de lípidos, sobre todo una disbiosis en la barrera intestinal y mayor progreso a obesidad, diabetes y síndrome metabólico. En esta otra diapositiva, se puede observar cómo se ve modificada la microbiota intestinal de forma importante con el consumo de antibióticos. Desde la primera semana del consumo de antibióticos, cómo se comienza a erosionar la barrera intestinal, endotoxemia, el ingreso de varios agentes extraños y sobre todo esto pues propicia mayor inflamación, mayor riesgo metabólico, mayor presencia de infecciones, sobre todo gastrointestinales y activación del sistema inmunológico. Y por acá podemos observar que una dieta rica en carbohidratos y fibra pues puede generar una mayor variedad en la microbiota intestinal o mayor diversidad, propiciando la producción de ácido butírico a comparación de la baja ingesta de hidratos de carbono y fibra con antibióticos, pues una menor diversidad de la microbiota intestinal y menor producción de ácido butírico, que ahora más adelante vamos a ver eh, para qué se utiliza el ácido butírico. En el paciente con enfermedad renal crónica también tendemos a identificar estreñimiento que puede también ocasionar sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas que favorecen la producción de metabolitos tóxicos y sustancias proinflamatorias. Cabe señalar que
hay dos tipos de bacterias fermentadoras, tanto las bacterias acarolíticas como las bacterias proteolíticas. Dentro de las bacterias que fermentan los carbohidratos encontramos bifidobacterias, lactobacillus, obteniendo como productos finales ácidos grasos de cadena corta y a la vez metabolitos benéficos, butirato, propionato y acetato. Butirato como combustible energético de enterocitos, propionato y acetato con propiedades antiinflamatorias. Y por el otro lado, cuando predominan bacterias proteolíticas fermentadoras, sobre todo de alimentos ricos de origen animal, y donde predominan Clostridium y Bacteroidetes, habitualmente va a haber la generación de metabolitos tóxicos, a la vez toxinas urémicas como indoctilsulfato, pecresol, que son toxinas nefrotóxicas. Este tipo de bacterias proteolíticas son predominantes en el paciente con enfermedad renal crónica. Y por este lado podremos observar los efectos de la ingesta de alimentos de origen animal en elevadas cantidades. Por un lado tenemos la proteína animal, va a generar una mayor proliferación y formación de bacterias proteolíticas, a la vez pues disrumpe o modifica la barrera intestinal, propiciando una mayor erosión, mayor endotoxemia, mayor ingreso de agentes extraños que van a propiciar pues mayor toxicidad urémica, mayor inflamación, estrés oxidativo y mayor progreso a la enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular. A comparación de una persona que consume elevadas cantidades de fibra, pues va a tener una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, una barrera intestinal una mejor permeabilidad de la barrera intestinal y sobre todo mayor integridad de la barrera intestinal. No hay endotoxemia, no hay inflamación, hay menor inflamación, no hay activación del sistema inmune, por lo cual pues va a haber una mayor prevención del progreso a la enfermedad renal crónica terminal y menor riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota intestinal? Bueno, tiene varias funciones, juega un papel importante en el control de mecanismos, homeostáticos. Estos incluyen, pues, resistencia a infecciones, inflamación, prevención contra la autoinmunidad. Eh, sobre todo son una barrera ante agentes extraños, la síntesis de vitaminas, desarrollo del sistema inmune, promoción de angiogénesis intestinal, promoción de reservas energéticas, la producción de ácidos grasos de cadena corta, generalmente con la fermentación de la fibra, y modulación del sistema nervioso central. Como he mencionado, la barrera intestinal es súper importante en cuanto a la microbiota intestinal. Habitualmente, esta microbiota tiene una función metabólica, favorece la digestión de ingredientes, función de barrera. Vimos que mientras mayor diversidad, pues una mejor mantenimiento, sobre todo evitamos esta permeabilidad de la barrera intestinal y así evitamos la colonización de agentes extraños, una función de defensa y una función de mantenimiento. Aquí podemos ver la representación esquemática del papel de la microbiota intestinal en la salud y en la enfermedad, y por lo cual actualmente se investiga en gran medida por la relación que suele haber con la poca diversidad de bacterias en el intestino y la generación de enfermedades metabólicas. De este lado podemos ver, sobre todo cuando hay una menor diversidad de la microbiota intestinal, pH alterado, excesivo consumo de proteína, excesivo consumo de azúcares, de grasas saturadas, antibióticos, etcétera, pues va a haber una menor producción de ácidos grasos de cadena corta, mayor producción de productos nitrogenados, trimetilamina, lipoproteínas, incremento de riesgo cardiovascular, mayor inflamación en el intestino, declinación del sistema cognitivo, resistencia a la insulina e incremento de el riesgo de padecer diarrea. A comparación de un paciente que tiene una ingesta elevada en fibra, probióticos, prebióticos, pues una mejor producción de ácidos grasos de cadena corta, mayor producción de antioxidantes, menor concentración de productos nitrogenados y metabolitos tóxicos, un mejor desarrollo del metabolismo lipídico, menor inflamación en el intestino, una mejor sensibilidad a la insulina y sobre todo menor riesgo de algunas infecciones. Es así como comenzaremos a ver el término disbiosis en enfermedad renal crónica. Este término fue dado por primera vez hace mucho tiempo, en tiempos remotos, por Eli
Meshnikov, me parece que así se pronuncia, y se refiere al desequilibrio intestinal en cuanto a la composición de la calidad y la cantidad de bacterias en actividades metabólicas de la microbiota. La disbiosis generalmente representa un desequilibrio en en la microbiota intestinal en cuanto a la diversidad de bacterias, y esta generalmente pues es repercusora de alergias, asma, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad renal crónica. Se puede observar por acá que algunos repercusores dietéticos, pues que generalmente se fermentan en el intestino, van a generar toxinas urémicas, lo cual va a propiciar pues una disfunción de la barrera intestinal, a la vez mayor progreso de la enfermedad renal, mayor riesgo cardiovascular, desgaste energético proteico, disregulación del sistema inmune y toxicidad del sistema nervioso central. A la vez todo esto, pues mayor inflamación y mayor progreso a la enfermedad renal crónica y sobre todo mayor riesgo cardiovascular. La enfermedad renal crónica se asocia con sobrecrecimiento bacteriano, sobre todo en el duodeno y yeyuno, que normalmente no están colonizando esas zonas en personas sanas, así como de proliferación de bacterias aeróbicas que tienen ureasas, uricasas y enzimas formadoras de indole y P-cresol. Bueno, en esta diapositiva podemos ver algunas alteraciones ocasionadas por esta misma disbiosis intestinal. Sabemos que en la misma enfermedad ya se viene acompañada de la misma disfunción o disminución de la tasa de filtrado glomerular, restricción de líquidos, ingesta disminuida de fibra, uremia y tránsito intestinal disminuido. Todo esto puede generar alteraciones intestinales, desde la erosión de la mucosa epitelial, disminución de las proteínas de uniones estrechas y una mayor disbiosis intestinal. Concentrándonos en la disbiosis intestinal, que va a provocar mayor presencia de bacterias con enzimas formadoras de indol, P-cresol, ureasa y uricasa, que son bacterias proteolíticas, y menor concentración de bacterias formadoras de ácidos grasos de cadena corta, es decir, bacterias sacarolíticas. Esto a la vez propicia mayor formación de toxinas urémicas, mayor progreso a la enfermedad renal crónica, mayor mortalidad y riesgo cardiovascular. En la enfermedad renal, desde estados iniciales hasta la cronicidad, se producen alteraciones de la microbiota intestinal de manera cuantitativa y cualitativa en su composición y actividades metabólicas. En este lado podemos ver algunos síntomas de disbiosis, entre ellos gases, sabor desagradable de la boca, eructos, dolor abdominal, distensión abdominal, pérdida de apetito, náuseas, diarrea y a veces estreñimiento. En la enfermedad renal existe una alteración de la barrera intestinal y por lo tanto aumento de la permeabilidad. Aquí podemos observar en donde generalmente se observan estas alteraciones a nivel tracto gastrointestinal, desde el estómago, duodeno, yeyuno, ileón y colon. Habitualmente hay cambios desde el duodeno, yeyuno, ileón y colon, aumentando la cantidad de bacterias proteolíticas, sobre todo enterobacterias, ainobacterias, proteus, disminución de bacterias benéficas como lo son bifidobacterias y lactobacillus, y aumento de bacterias patógenas como lo son Clostridium. Aquí podemos ver la clasificación de las principales bacterias intestinales con propiedades saludables, bífidos y lactobacillus, saludables y virulentas. Aquí tenemos Bacteroidetes, Escherichia coli, Streptococcus, y con propiedades virulentas. Aquí es donde tenemos Proteus, que son muy predominantes, y Clostridium predominantes en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, por un lado tenemos el aumento de la permeabilidad intestinal, que va a favorecer la translocación de bacterias y endotoxinas, y por otro hay un crecimiento de bacterias proteolíticas que van a generar toxinas urémicas. En conjunto, estos dos factores van a aumentar la inflamación. Esta endotoxemia pues va aumentando progresivamente como va aumentando la enfermedad renal crónica, alcanzando cifras considerables en pacientes con diálisis o hemodiálisis. Se ha identificado hasta 6 veces mayor en personas en diálisis comparado con personas en prediálisis. Este aumento de endotoxinas pues se correlaciona con un aumento de inflamación sistémica en ausencia de infección, por lo que vimos de
Una vez que tenemos una disfunción de la barrera intestinal, pues hay el ingreso de bacterias o agentes extraños al medio interno, propiciando pues activación del sistema inmune y sobre todo aumento de marcadores inflamatorios. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes a la disbiosis intestinal? Pues primero que nada, la misma disfunción de la barrera intestinal. Hay síndrome de intestino permeable, lo cual va a generar edema, hipervolemia, que agravan la disfunción de la barrera intestinal, además de la isquemia intestinal transitoria, favoreciendo el paso de endotoxinas. Aumento de estrés oxidativo e inflamación, esto por la misma endotoxemia, lo cual propicia aumento de citoquinas inflamatorias y productos bacterianos circulantes, generando pues mayor riesgo cardiovascular y mortalidad. Podemos observar la misma disfunción de la barrera intestinal, la endotoxemia, ingreso de varios agentes extraños que activan el sistema inmunológico, van a afectar directamente la absorción de nutrientes, la inmunidad, tolerancia a alimentos. Es por eso que, pues, si consumen ciertos alimentos tiende a haber síntomas gastrointestinales, la disfunción de la barrera intestinal e inflamación sistémica. Hay un aumento de toxinas urémicas, aproximadamente el 10 gramos de proteínas alcanzan el colon diariamente y las bacterias intestinales las degradan. Al degradarlas, propician metabolitos como amonio, aminas, tioles, fenoles e indoles. Y estos metabolitos deberían ser eliminados por el riñón, pero al no funcionar adecuadamente se acumulan dando paso a la toxicidad, propiciando un mayor progreso a la enfermedad renal crónica terminal y un mayor riesgo cardiovascular. Y bueno, aquí hay un diagrama muy interesante donde pueden observar que los pacientes generalmente tienen una ingesta disminuida de fibra, eh, la misma acidosis metabólica, el consumo de antibióticos, quelantes de fósforo, antimetabolitos, incremento intestinal, eh, ex- eh, incre- incrementa la excreción intestinal de urea, ácido úrico y oxalatos. Pues todo esto va a dañar la barrera intestinal, va a propiciar una mayor endotoxemia, va a generar una disminución de la mucosa, una disminución de la defensa y sobrevida epitelial, lo cual pues causa mayor hipoperfusión, generando acceso de lipopolisacáridos y aumentando la permeabilidad de la membrana y sobre todo activando células inflamatorias, un medio inflamatorio y propiciando a un mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa en la microbiota intestinal en la población pediátrica? Actualmente se reconoce que la microbiota intestinal está implicada en la salud y en la enfermedad, aunque la interacción riñón-intestino claramente tiene un papel crucial en la aparición de la progresión de varias enfermedades renales en adultos. La relación entre la microbiota intestinal y la salud renal aún no se ha dilucidado por completo en la población pediátrica. De hecho, hay poca información acerca de microbiota intestinal en población pediátrica, efectividad de probióticos, prebióticos, hablando de enfermedad renal crónica. Aquí puse un resumen de estudios de enfermedad renal pediátrica sobre la microbiota intestinal. En varios de ellos se ha observado cambio en las concentraciones de bacterias, mayor concentración de metabolitos tóxicos, disminución de bacterias productoras de biturato o ácido butírico, que vimos que es un ácido graso favorable, que habitualmente pues va a disminuir la inflamación, nos va a ayudar a transportar grasas, etcétera. Disminuyen bacterias saludables como son bifidobacterias y lactobacillus, etcétera. Este artículo que habla sobre la inflamación en niños con enfermedad renal crónica relacionada con disbiosis intestinal y desequilibrio de metabolitos. En este se analizó la microbiota fecal, los metabolitos y los fenotipos inmunes en 48 niños con función renal normal y estadios 3, 4 y 5 tratados mediante hemodiálisis o trasplante de riñón, con una edad media de 10.6 más o menos 3.8 años. En este estudio se concluyó que la disfunción de la barrera intestinal y el desequilibrio de los metabolitos microbianos aparentemente medían el fenotipo inmunológico proinflamatorio, impulsando así la susceptibilidad a la enfermedad cardiovascular. Los datos resaltan la importancia del eje microbiota inmune en la enfermedad renal crónica, independientemente de las comorbilidades de confusión.
Aquí hay otro artículo, microbiota intestinal en pacientes pediátricos con enfermedad renal terminal. En este estudio, la hipótesis era que los niños con enfermedad renal tienen una microbiota intestinal alterada y niveles séricos elevados de toxinas urémicas derivadas de bacterias. Se reclutaron 4 grupos de sujetos en diálisis peritoneal, hemodiálisis, post-trasplante y controles sanos. La composición de las heces se evaluó mediante análisis de pirosecuenciación de genes ARNR16S. Se midieron los niveles séricos de proteína C reactiva, lactato, pecresol, sulfato e hidroxil sulfato. Y se observó que los niños con enfermedad renal crónica tienen una microbiota intestinal alterada y un aumento de la toxicidad urémica sérica derivada de bacterias, sobre todo de bacterias intestinales. Aquí pueden ver una gráfica donde se observa la composición taxonómica de la microbiota intestinal por filos bacterianos. Bacteroidetes, generalmente pues había una buena concentración de bacteroidetes, firmicutes, proteobacterias, más en pacientes en diálisis peritoneal y actinobacterias, pero en mayor concentración pues bacteroidetes y firmicutes, que también tienden a ser bacterias muy elevadas en pacientes con enfermedad renal y que pueden generar mayor presencia o producción de toxinas urémicas. Y bueno, como ya se comentó, existe inflamación característica de la enfermedad renal crónica y bueno, hay una gran relación con esta inflamación y la microbiota intestinal. En este diagrama pueden observar que una misma disfunción renal acompañada de comorbilidades, medicación, la misma dieta, el paciente presenta anorexia, baja ingesta de fibra, constipación, puede propiciar a una menor motilidad, una menor digestión de proteínas y una menor absorción, lo cual va a conllevar a un mayor edema y a la vez, pues una mayor concentración de bacterias proteolíticas y generación de toxinas urémicas como amonio, aminas, tioles, indoles y pecresol. Esto directamente puede afectar marcadores inflamatorios. Hay un aumento de citoquinas inflamatorias, toxinas urémicas y endotoxemia y a la vez una mayor disfunción renal. Lo mismo también puede propiciar a lesión de la mucosa eh, intestinal, que propicia traslocación de bacterias y toxinas, y mayor inflamación y supresión del sistema inmune, lo cual nos lleva a lo mismo, mayor inflamación, menor eliminación de citoquinas y sobre todo una mayor disfunción renal. ¿Cuáles son las toxinas urémicas más frecuentes? Ya vimos que las repercusoras son las bacterias proteolíticas que van a propiciar la mayor generación de metabolitos tóxicos. Entre los más utilizados está indoxil sulfato, que es producto del metabolismo del triptófano, ácido idolacético, que es producto del metabolismo del triptófano también. Pecresol se obtiene a partir del metabolismo de tirosina y fenilalanina y trimetilamina que se produce a partir de L-carnitina y colina. Un 20% de la urea es generada a nivel intestinal. Y bueno, aquí podemos observar algunas alteraciones generadas por estos metabolitos tóxicos, desde un aumento en el estrés oxidativo, inflamación, respuesta profibrótica, acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica, por acá efectos proinflamatorios, aumenta el estrés oxidativo, inflamación, mayor progreso en la enfermedad renal crónica y mayor aterosclerosis. Y bueno, aquí puse un diagrama para recordar la importancia de la microbiota intestinal. Todos tenemos cierta diversidad bacteriana dependiente de la alimentación. Esto va a ser como el factor primordial para poder tener mayor diversidad de bacterias en el intestino. En pacientes con enfermedad renal crónica, que habitualmente puede haber una mayor ingesta de bacterias de alimentos de origen animal, pues puede haber un incremento de bacterias proteolíticas, lo cual va a propiciar pues una mayor susceptibilidad a la enfermedad renal crónica y va a propiciar una disbiosis intestinal, generación de toxinas urémicas, presencia de factores tradicionales y no tradicionales y mayor progreso a la enfermedad renal crónica.
Nuevamente, un esquema que muestra algunos de los metabolitos tóxicos principales que se originan a través del microbiota intestinal disbiótico. Habitualmente, estas bacterias proteolíticas pues, van a propiciar al degradar o fermentar ciertos alimentos la producción de metabolitos tóxicos que habitualmente tendrían que pasar al hígado para poder ser desaminados o sobre todo sintetizados. Posteriormente, la circulación ya como en forma de trimetilamina, indoxil sulfato y pecresol, y posteriormente eliminados por vía renal. Pero cuando tenemos una disfunción renal, en lugar de eliminarse por vía renal, quedan circulantes propiciando varias complicaciones, desde trimetilamina, mayor riesgo de aterosclerosis, indoxil sulfato, mayor progresión a la enfermedad renal crónica, pecresol, mayor progresión a la enfermedad renal crónica y lipopolisacáridos, pues mayor endotoxemia metabólica y mayor riesgo cardiovascular. Ah, listo. Como resumen, esta disbiosis en la enfermedad renal crónica pues puede generar mayor producción o mayor cantidad de bacterias proteolíticas que van a generar mayor toxicidad urémica desde indol, pecresol y varios metabolitos tóxicos, disminuyen los microorganismos con capacidad para utilizar la fibra y formar ácidos grasos de cadena corta y bueno, esto va a propiciar mayor retención de toxinas urémicas, mayor daño renal y mayor riesgo cardiovascular. Nuevamente, la desaminación de aminoácidos aromáticos ocasiona la producción de productos fenólicos a través de la microbiota intestinal, pecresol, indol y trimetilamina. Estos a la vez tendrían que pasar a la circulación posterior al hígado para poder ser aún más desaminados o sintetizados para poder ser eliminados por vía renal. Un paciente con enfermedad renal, pues no los elimina, se retienen y genera sobre todo mayor riesgo a progresar rápidamente a enfermedad renal crónica terminal y mayor complicación cardiovascular. Aquí está nuevamente, la disbiosis va a determinar pues la mayor producción de toxinas urémicas, hay una disfunción de la barrera intestinal, hay una endotoxemia, mayor ingreso de bacterias, agentes extraños que van a propiciar pues la activación inflamatoria, activación del sistema inmune y por otro lado esta disfunción o permeabilidad de la barrera intestinal va a generar mayor sobrecarga hídrica, hemodiálisis, edema, isquemia intestinal. Este diagrama ya lo habíamos visto, me lo voy a saltar y finalmente este último que tiene que ver con la diferencia, ¿no? En un paciente con enfermedad renal disbiótico, pues que habitualmente viene con una dieta elevada en alimentos de origen animal, ácidos grasos saturados, azúcares simples, disminución en la ingesta de fibra, consumo de antibióticos, alcohol, etcétera, pues va a presentar mayor disbiosis a comparación de un paciente que tiene el consumo de probióticos, prebióticos, componentes bioactivos, dieta mediterránea, alimentos fermentados y fibra. ¿Y cuál es el tratamiento de esta disbiosis intestinal que ya vemos que desde etapas tempranas de la enfermedad suele presentarse, propiciando pues mayor producción de toxinas urémicas, generando desde marcadores inflamatorios, mayor riesgo cardiovascular, síndrome de intestino permeable, también es presencia de síntomas gastrointestinales y mayor progreso a la enfermedad renal crónica? Bueno, hay artículos que mencionan que hay maneras de tratar la disbiosis intestinal en pacientes renales, aminorando sus consecuencias, desde disminuyendo producción de toxinas urémicas, previniendo la absorción a nivel intestinal utilizando absorbentes orales y modulando la composición de la microbiota intestinal. Hay una alta correlación entre la microbiota intestinal y la enfermedad renal, como vimos inicialmente. Las terapias potenciales diseñadas para modular la microbiota intestinal y los metabolitos microbianos pueden ser estrategias prometedoras para la prevención de la enfermedad renal. Entre lo que más se menciona es una intervención dietética, alimentación rica en fibra, sobre todo carbohidratos complejos, de evitar azúcares simples, grasas saturadas y alimentos de origen animal, la modulación de los metabolitos bacterianos a través del consumo de repercursores
nutricionales, alimentos bioactivos, probióticos, prebióticos, posbióticos y trasplante de microbiota fecal. La alimentación sigue siendo la primera línea para la enfermedad renal crónica y también para mejorar la disbiosis intestinal. Se ha informado que una dieta baja en proteínas con predominio en plantas altera el microbioma intestinal, lo que puede modular la generación de toxinas urémicas y retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa con la ingesta en fibra? Una dieta rica en fibra puede prevenir la progresión de la enfermedad renal en personas con enfermedad renal y se relaciona con una restauración de la microbiota intestinal. Aumenta la abundancia de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta y sobre todo porque recuerden que generalmente la síntesis de la fibra es o a través de bacterias sacarolíticas, lo cual va a mejorar no solo eso, también el mantener una ingesta adecuada en fibra puede mejorar el pH y el pH al no ser tan ácido, pues va a propiciar a la disminución de bacterias proteolíticas que tienden a sobrevivir o tener una mayor sobrevida en un pH ácido. En el caso de probióticos y prebióticos, bueno, han sido prometedores al corregir la microbiota intestinal y disminución de producción de toxinas urémicas. Recordemos que los probióticos son microorganismos vivos no patógenos que si se administran en cantidades adecuadas pueden dar beneficios para el huésped. Y los prebióticos son fibras vegetales especializadas que van a actuar como fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. En pacientes con enfermedad renal crónica hay diversos estudios donde se menciona que los probióticos y prebióticos pueden aumentar la producción de sustancias antimicrobianas y reducir el riesgo de infección digestiva, disminuir el pH intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias benéficas, compiten con microorganismos patógenos por nutrimentos y por sitios de adhesión en la superficie del epitelio intestinal, por lo cual van a favorecer la integridad de la barrera intestinal, estimulan y modulan la respuesta inmunológica y disminuyen urea y toxinas urémicas, así como la proliferación de bacterias anaeróbicas formadoras de estas toxinas. Entonces, en resumen, se ha visto en varios estudios que los probióticos pueden favorecer la disminución de toxicidad urémica, citoquinas inflamatorias, urea sanguínea, mejorar el perfil de lípidos y disminución de estreñimiento. Hay mejoría en síntomas gastrointestinales y calidad de vida. Aquí hay una gráfica donde podemos observar o es una representación gráfica de cómo disminuye indoxil sulfato en plasma en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis antes y después de una intervención con probióticos. Pueden observar que los pacientes disminuyeron en gran cantidad, sobre todo la concentración y de forma significativa la concentración de indoxil sulfato en plasma posterior al consumo de probióticos. Aquí hay una tablita donde podemos ver el efecto de la suplementación con probióticos en marcadores inflamatorios y algunos productos nitrogenados y se puede ver un cambio de forma considerable en cuanto a urea, sobre todo postdiálisis, marcador de creatinina de 14.3 a 9.6. Otro es albúmina se mantuvo, proteína C reactiva, hay un ligero aumento en proteína C reactiva, interleucina 6, una disminución en el marcador de interleucina 6 y una disminución en la concentración de pH fecal. En niños, los probióticos habitualmente no se ha demostrado cuál es la cepa más indicada en niños con enfermedad renal crónica, pero la evidencia menciona que puede ser una terapia coadyuvante, aunque el papel en el niño con enfermedad renal crónica puede ser bastante rara, no se conocen los beneficios a grandes rasgos, sin embargo, sí llegan a recomendarse para poder mejorar sobre todo la sintomatología gastrointestinal. Entre las bacterias que más se han estudiado son Clostridium butyricum, eh, que es productor de butirato y este ha demostrado que puede reducir la frecuencia de recaídas y el uso de fármacos inmunosupresores en niños.
Y bueno, es así como llegamos al aspecto yin-yang de los probióticos. Por un lado, los probióticos pueden limitar la producción de lipopolisacáridos y por otro lado, mejorar la barrera intestinal, reduciendo así la inflamación. Podemos ver que disminuyen eh, citoquinas inflamatorias, hay efectos positivos en la barrera intestinal, disminuyendo toxicidad urémica, disminuyendo endotoxemia y sobre todo marcadores inflamatorios. Y por otro lado, puede haber efectos negativos para la cuestión de la disbiosis intestinal al momento de consumir probióticos y prebióticos, ya que pues todo esto va a propiciar a una menor producción de toxinas urémicas, una menor disbiosis intestinal y sobre todo una menor inflamación o marcadores inflamatorios. Y así vamos a ver la parte de cómo seleccionar adecuadamente un simbiótico. Es importante contemplar ciertos indicadores. Primero, recordemos que los prebióticos generalmente nos ayudan a minorar perdón, el síndrome urémico, contribuir a una mayor excreción de nitrógeno a través de las heces fecales, disminuyen la producción de toxinas urémicas y además pues pueden disminuir síntomas gastrointestinales. Entre los más estudiados se encuentran los fructanos de agave, los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos. Los probióticos vimos que son microorganismos que si se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para el huésped. Hay probióticos fermentados o de alimentos fermentados, derivados del yogur, el kefir, bebidas lácteas, algunas verduras como el kimchi o cruchut y algunos productos fermentados de la soya o complementos alimenticios como comprimidos y demás. Entre ellos podemos encontrar algunos lácteos que generalmente contienen o propician el aumento de bifidobacterias por tener efectos positivos en la salud y son bastante favorables a nivel intestinal. Los derivados vegetales que pues pueden aumentar la diversidad microbiana y reducción de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Algunos edulcorantes también pueden propiciar el crecimiento de proteobacterias, esto es importante y también cambiar el pH fecal. Generalmente hay intolerancia a la glucosa inducida con el consumo de edulcorantes y también la parte de algunos tés o bebidas herbolarias. Hay algunos microorganismos intestinales que se alteran al momento de consumir ciertos productos herbolarios o bebidas como tés o este tipo de bebidas. Aquí puse cómo realizar un probiótico derivado de la col. Es muy sencillo. Generalmente es parte de llevar un proceso adecuado, inocuo, para evitar el crecimiento o sobrecrecimiento de otras bacterias. Pero este tipo de fermentados puede ser adecuado para el paciente con enfermedad renal crónica. Sin embargo, hay que considerar que deben ser realizados de forma adecuada. Habitualmente el sabor no es el adecuado para el paciente, no le agradan los sabores por ser muy ácidos y bueno, no hay mayor aceptación con el probiótico fermentado, derivado de fermentos. Eh, y bueno, aquí les puse un poco de L. rhamnosus y Belongum, que son algunas cepas muy utilizadas actualmente tanto en adultos como en niños. Son cepas que se han aceptado o reconocido como seguras por la FDA y bueno, se observa que son adecuadas para poder tratar no solo a pacientes con enfermedad renal crónica, ya que se han estudiado en todo el mundo para varias complicaciones metabólicas. ¿Cómo se puede elegir un probiótico? Hay gran variedad de probióticos en el mercado. Lo primero es identificar algunos que tengan estudios de respaldo en la población a la cual se quiere recomendar y sobre todo que sea para lo que lo quiero recomendar. Si me lo venden como un probiótico para pacientes renales que puede ayudar a favorecer la disminución de síntomas gastrointestinales, lo ideal es demostrarlo con un estudio de respaldo que verifique que lo puedo utilizar para disminuir síntomas gastrointestinales y que sea en población estudiada, sobre todo población mexicana. Asegurarme de que el mismo se describa por género, especie y sepa en la etiqueta, como lo pueden ver en la pantalla.
buscar el género y la especie y el beneficio de salud que se está buscando, hacerlo coincidir. Si ellos me dicen que es para disminuir toxinas urémicas, pues buscar que en realidad tanto el género y la especie sea para disminuir toxinas urémicas y que esté respaldado con estudios en la población a la cual la voy a recomendar. En esta guía de probióticos y salud pueden encontrar varias cepas y su relación con algunas sintomatologías o complicaciones de salud. La etiqueta debe indicar claramente el número de células viables o UFC, que es sobre todo la capacidad de reproducirse. Mientras mayor capacidad de reproducción o de formación de colonias, pues mayor beneficio podrá traer al huésped. Lo ideal es que esta cantidad de UFC como mínimo tenga 1 por 10 a la 9 o 1 billón de UFC por cápsula. Verificar que tenga un microencapsulado, ya que esto va a permitir que al momento de ingerirlo, este llegue intacto al intestino para poder generar un mayor beneficio en el huésped. Y lo que les decía, la relación cepa-trastorno, que la cepa que contenga el producto, pues sea para lo que lo voy a utilizar. Si es plantarum, por ejemplo, y me la recomiendan para encefalopatía hepática, hacerlo coincidir, o bifidobacterium, que puede ser utilizado para renal, para diarrea, síntomas gastrointestinales, enfermedad hepática, etcétera. Y como conclusión, la enfermedad renal crónica se caracteriza por presentar disbiosis de la microbiota intestinal por múltiples causas, dentro de las que se encuentran hipoperfusión, baja ingesta de fibra y reducción de la motilidad intestinal, uso de antibióticos, quelantes de fósforo y antimetabolitos, aumento de la excreción intestinal de urea. Los cambios en la composición de la dieta podrían mejorar la disbiosis de la microbiota en la enfermedad renal crónica, reduciendo de esta manera los niveles de toxinas urémicas o restaurar la permeabilidad de la mucosa intestinal. En conjunto, la alimentación como el uso de probióticos o simbióticos ayuda a disminuir la toxicidad urémica e inflamación. Pues muchas gracias.